Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy abordaremos un autor de gran relevancia. A lo largo de esta presentación analizaremos vida y obra de uno de los autores más influyentes de Brasil, Jorge Amado, un autor que a través de su obra retrató la cultura, las luchas y la belleza de su país. Comencemos. ¿Quién es Jorge Amado? Jorge Amado es uno de los escritores más conocidos de la literatura brasileña. Nacido en Bahía en 1912, hijo de un plantador de cacao, creció en un entorno marcado por la riqueza cultural y la diversidad étnica de la región. Desde muy joven mostró interés por la literatura. Fue licenciado en Derecho, ejerció como periodista y participó activamente en la vida política de su país desde las posturas de izquierda. Durante su juventud se involucró en actividades políticas, siendo un ferviente defensor de la justicia social y un crítico del régimen dictatorial en Brasil. En 1946, Jorge Amado formó parte de la Asamblea Constituyente como diputado del Partido Comunista de Brasil. Estuvo en prisión a causa de sus ideas progresistas y entre 1948 y 1952 vivió exiliado en Francia, pero siempre mantuvo un fuerte lazo con su tierra natal. A lo largo de su vida, Jorge Amado publicó más de 30 novelas. Algunas de sus obras más conocidas incluyen Mar Muerto, Gabriela Clavo y Canela y Doña Flor y sus dos maridos. Sus primeras obras, de un tono marcadamente realista, profundizan en las difíciles condiciones de la vida de los trabajadores, en particular de los marineros, los pescadores y los asalariados del cacao. Jorge Amado falleció el 6 de agosto del 2011, sin embargo dejó un gran legado en la literatura. Es importante mencionar el vanguardismo, ya que esta corriente literaria influyó en las obras de Jorge Amado. El vanguardismo literario fue un movimiento literario y artístico que surgió a principios del siglo XX, en un contexto de cambios sociales, políticos y tecnológicos. Se caracterizó por su ruptura con las tradiciones y por la búsqueda de nuevas formas de expresión. En Latinoamérica fue un movimiento que, al igual que en Europa, buscó romper con las tradiciones literarias y artísticas del pasado, proponiendo nuevas ideas que reflejaban la modernidad, las tensiones sociales y las complejidades culturales de la región. Es importante mencionar las características del movimiento vanguardista, ya que estas propiedades son importantes para las obras de Jorge Amado. Ruptura con la tradición. Los escritores vanguardistas rechazaron las convenciones del romanticismo y del modernismo, buscando formas innovadoras para expresar sus ideas. Esta ruptura se tradujo en una experimentación constante con la estructura narrativa y poética, donde la linealidad del relato se desdibuja. Búsqueda de la identidad cultural. En un continente marcado por su diversidad étnica y cultural, los autores vanguardistas exploraron la identidad latinoamericana, fusionando elementos autóctonos con influencias europeas. Esto se reflejó en una rica variedad de voces y estilos que buscaban dar cuenta de la complejidad de la experiencia latinoamericana. Experimentación formal. Los vanguardistas adoptaron nuevas técnicas narrativas como el uso del monólogo interior, la fragmentación del tiempo y la polifonía. Esto les permitió plasmar la multiplicidad de voces y perspectivas en sus obras, reflejando así la realidad caótica y multifacética de la vida moderna. Temática social y política es una de las características más importantes del vanguardismo. Muchos escritores abordaron problemas sociales y políticos de su tiempo, como la desigualdad, la injusticia y la lucha de clases. Estas preocupaciones se entrelazaron con una crítica a las estructuras del poder y a la opresión, dando voz a las clases marginadas y a las comunidades indígenas.
Mar Muerto, una obra de Jorge Amado que nos lleva al mundo de los pescadores, los marineros, el mar, las leyendas y las vivencias que dan vida a su cultura. En esta obra descubriremos cómo Jorge Amado captura la esencia de Brasil que late entre las olas y la fe de los personajes. Mar Muerto, publicado en 1936, es una de las novelas que consolidaron su reputación como un narrador profundo y comprometido. A lo largo de los años 30, mientras el país vivía una transformación económica y social, Amado se dedicó a narrar las historias de los marginados, los pescadores, los trabajadores rurales y la gente común. Su obra aborda temas de la pobreza, la injusticia social y la vida de las comunidades afro-brasileñas, temas pocos explorados por la literatura de su época. Su estilo es muy cercano a la crónica y la narración oral. Esta obra está influenciada por su vida en Bahía y su cercanía con el mar y sus habitantes. La novela gira en torno a la historia de Guma, un joven pescador valiente y audaz, y su amada Livia. Desde el comienzo, su amor es una fuerza poderosa que los impulsa a desafiar las adversidades de la vida marina, pero este amor no es idealizado. Está marcado por la dureza de la vida de los pescadores, por la constante amenaza de muerte en el mar y por los sacrificios que ambos deben hacer. Amado explora en profundidad la dualidad de este amor. Guma, como muchos pescadores, es un hombre cuyo corazón está dividido entre el mar y su mujer. El mar representa para él un llamado, un destino inevitable. Y aunque ama profundamente a Livia, sabe que no puede abandonar el mar, pues dejaría de ser quien es. Este conflicto interior añade una capa de complejidad emocional a la novela. Livia, por su parte, acepta la realidad de ser la esposa de un pescador, comprendiendo que el mar siempre será una presencia en su matrimonio. El puerto de Bahía es más que un escenario, es un personaje con vida propia. En Mar Muerto, el mar y el puerto son fuerzas omnipresentes que influyen en la vida de todos los personajes. El océano es tanto la fuente de subsistencia como el destino inevitable de los pescadores. Aquí, Jorge Amado nos muestra el mar como un ser con voluntad propia, uno que da y quita, que recompensa y castiga. En esta comunidad, el mar representa una especie de Dios, una identidad que todos veneran, pero a la que también temen. La vida en el puerto gira en torno al océano, y cada salida a pescar es una batalla de coraje y fe, un acto de aceptación ante la incertidumbre de la naturaleza. Amado usa el mar para reflejar las emociones humanas, su calma representa la paz, sus tormentas el conflicto y la tragedia. De alguna manera el mar en esta novela simboliza el ciclo de la vida y la muerte, algo que los personajes aceptan con una resignación casi sagrada. Uno de los aspectos más fascinantes de Mar Muerto es cómo Jorge Amado incorpora la espiritualidad y el misticismo afro-brasileño. Los personajes viven en un mundo donde las creencias en orillas y entidades espirituales influyen en su día a día. A través de las prácticas de candomblé, Amado muestra una conexión profunda con la naturaleza y el mar. El océano, en este contexto, se convierte en un dios que demanda respeto y devoción. Cada salida de los pescadores es predecida por ofrendas y rezos, y una serie de supersticiones y rituales que determinan la vida en el puerto. Amado utiliza esta espiritualidad para darle a la historia una dimensión mágica y poética, y nos recuerda que para estos pescadores el mar no es solo agua, sino un mundo sagrado habitado por fuerzas invisibles. Mar Muerto es una novela llena de símbolos, donde el mar representa el ciclo inmutable de la vida y la muerte. Amado nos habla de un destino que no se puede cambiar, de una aceptación de la mortalidad y de la fragilidad humana frente a la naturaleza.
Los personajes saben que tarde o temprano el mar reclamará a alguno de ellos, pero eso no los detiene. Al contrario, viven cada día con una intensidad única, aceptando el riesgo como parte de su destino. El amor en esta historia es otro tema fundamental. Es una fuerza que se sobrepone a la tragedia y que da sentido a la vida de los personajes. Pero el amor aquí no es un refugio que protege del mundo, es algo que debe convivir con la muerte y el peligro. La aceptación de esta dualidad es lo que hace a los personajes de Amado tan humanos y tan reales. Mar Muerto es una obra que va más allá de una simple historia de pescadores. Es un tributo a la vida y a la muerte, al amor y al sacrificio. Jorge Amado nos dejó con una enseñanza sobre el poder del destino y la resiliencia humana frente a lo inevitable. Este es un libro que toca el alma, que nos recuerda que como el mar y la vida es impredecible y llena de misterios. Si aún no lo has leído, te invito a descubrir esta joya de la literatura brasileña y a dejarte llevar por el océano que Amado nos representa. Gracias.